Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Cantidad de dudas emergen todos los días en la cabeza de los venezolanos. ¿Quién fue? ¿Cómo fue? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de cada suceso y decisión? Aquí te ayudaremos a responder a nuestra percepción todo lo que está pasando. Pregúntame que te respondo. Maribel López, en Pregúntame que te respondo, nos dice: la crisis de la educación no es un tema para la oposición. ¿Cuál es el plan para la nueva Venezuela? Porque este sistema hay que cambiarlo, y lo digo como docente. Es obsoleto y aburre a los estudiantes alejándolos de las universidades. Mire, yo comparto la preocupación que usted tiene por la educación en Venezuela. Yo no sé si será o no será un tema para la oposición. Probablemente sí. Hay educadores que han puesto planes, cosas en blanco sobre negro allí para de alguna manera crear planes futuros, pero el estado de cosas actualmente de las unidades educativas en Venezuela es un problema tan extenso, tan difícil de resolver, no porque sea imposible, sino porque hay que hacer tantas cosas al mismo tiempo, que yo creo que tenemos que empezar, por ejemplo, por los textos escolares. Todo este tema de los textos escolares y lo que ha sufrido esa literatura escolar de la primera infancia, cuando los niños están en primer grado, segundo grado, esas alusiones, por ejemplo, retorcidas a la historia de Venezuela y esas analogías que muchas veces se quiere hacer con el proceso de Chávez y todas estas cosas trucadas, absolutamente manipuladas. Bueno, por ahí hay un problema, pero hay problemas mayores dentro de la educación, y es que un niño con hambre no estudia. Eso ha sido una constante discusión en este programa, lo hemos traído cada vez que hemos podido, Daniel y yo, que yo les digo que paso por la calle y veo y comparo mi época de estudiante de primaria y de bachillerato, de secundaria, con unos muchachos que nada más por el peso y por la estatura que tienen a los 12, 13, 14 años, uno sabe que no pueden estar estudiando bien, porque esto es como el cuento del amor con hambre no dura. Bueno, educación con hambre no entra. En la época de Gómez decían que la letra sin sangre no entraba, y por eso es que le daban sus mamonazos a los niños y le daban los hincaban en arroz y todas esas torturas viejas. No, ahora es la educación con hambre no entra. Es imposible desde el punto de vista físico que alguien aprenda si tiene hambre desde la primera hora de la mañana, probablemente porque ni siquiera ha cenado el día anterior. Entonces, hay que hacer un gran programa alimentario, hay que hacer un programa de revisión de textos, hay que hacer un programa de remuneración de maestros, porque el maestro, al igual que digo yo que el médico, son de las profesiones, y del policía, por supuesto también, que se dedica a cuidar al conjunto de los ciudadanos, son profesiones que tienen que ser indudablemente mejor remuneradas de lo que son al día de hoy. Si no, esa cadena está rota por alguno de los eslabones y no va a andar. Haga usted lo que haga. Bien. Hay otra pregunta que nos hace el oyente Francisco a través de su cuenta en Twitter, @Cisco1. Nos dice: ¿cómo es que el dólar de un día a otro sube 10.000 bolívares en el paralelo o más? Bueno, señor Francisco, con todo el respeto que su pregunta merece y que merece usted, yo creo que esa es una pregunta de 2010. O sea, esa no es una pregunta del 2020. Nunca como ahora se había dependido en Venezuela tanto del dólar o de cualquier divisa extranjera. Yo lo que creo es que por el camino que vamos, en muy, muy corto tiempo, ya no nos interesará la paridad bolívar-dólar. Simple y llanamente porque de facto el dólar va a mandar en Venezuela. Así, los venezolanos en el extranjero que le mandan remesas a sus familiares, esos familiares no van a tener esas remesas en bolívares, las van a tener directamente en dólares. Y el régimen se está preparando para eso. Fíjense que el sistema bancario ya ha sacado unas alternativas para tener cuentas en dólares dentro del país. Y ya la gran mayoría de los grandes comercios están recibiendo los dólares. Ya se acabó el huequito aquel de no aceptamos billetes de A1, ni monedas volteadas, ni billetes de A5. Eso se acabó. Porque ya inclusive se está pagando hasta de manera electrónica. En tal sentido,
Yo creo que el dólar se va a imponer de facto. Y en poco tiempo dejará de preocuparnos el tema de si aumenta o no aumenta, que para lo único que sirve la paridad bolívar-dólar es para las mafias, Sí. obviamente, para todas, porque les interesa muchísimo eso. Y, por supuesto, yo siempre me pregunto, ¿dónde estará el tipo que llamaba para todos los programas de esta emisora, fastidiando, diciendo que que dolarización es la solución? Dolarización es la solución, tremenda solución, ¿oíste? Sal para la calle ahorita y grítalo en medio de la calle, a ver cómo te va. Gafo. Yo recuerdo más bien al economista Alexander Guerrero, que una vez cuando el dólar pegó uno de esos subidones, Daniel, tú ¿Te todavía acuerdas cuando llegó a 100? a 100 fue, y Alexander... Nosotros le preguntamos si iba a seguir más de 100, si iba a llegar a 200. ¿Tú crees que va a llegar a 200, Alexander? Y Alexander ha dicho, va a llegar a 200, Y va a pasar de 200, va a llegar a 500 y a 1000, y así seguirá infinitamente. Y la gente llamaba diciendo, no invite más a ese tipo, ese loco. Oye, no, eso va a ser una catástrofe, mira dónde vamos. Ustedes sí Ya. son irresponsables invitando a ese loco. ¿Cómo va a decir él que va a llegar a 500? Se volvió loco. La idea es que baje, no que suba. Mira. No, míralo ahora. Sube, No. nene, sube. Mira, Sí. última pregunta en la sección. Nos quedan pocos minutos para despedir el segmento. Estimados caballeros, esta quiero que la respondamos los dos. Yo voy a ser breve, Daniel. ¿Realmente existe una posibilidad de una rebelión de masas, de un desenlace violento o armado? Si el hambre, las enfermedades y el hampa son armas letales que el chavismo ha utilizado a su favor ante los ojos del mundo. Y bueno, y usted ya al final ha dado casi la respuesta. Yo diría que hay dos factores condicionantes que son los que han frenado la posibilidad de un desenlace que usted caracteriza acá como violento o armado. Número uno, y eso lo hablaba Daniel hace unos días, que es la tradición venezolana. Para bien o para mal, el pueblo venezolano ha huido de la guerra desde hace décadas, porque ha vivido en guerra también muchas décadas. Esa es el condicionante histórico, digámoslo así. Y el condicionante del tiempo presente, el condicionante que ha impuesto el chavismo es justamente generar unas cotas de represión tan altas que la gente se abstiene, incluso a veces de protestar pacíficamente, las más de las veces, porque son protestas pacíficas, en general las que ha hecho la oposición en este país, o mejor dicho, los sectores democráticos, por no ponerle oposición, la gente que quiere un cambio de régimen acá desde hace 20 años. Entonces, con eso es difícil pensar en que un bando va a equiparar al otro, que en este caso es el bando armado del chavismo, ¿no? Y el bando armado militar, diría yo, del chavismo. Daniel. Mira, yo creo que es más que evidente que Venezuela vive un acelerado tránsito hacia escenarios violentos desde hace bastante rato. Basta con ver lo que es la historia, el récord histórico de Venezuela a la hora de resolver sus problemas políticos para darse cuenta de eso. Y normalmente la cosa va siempre de la misma manera. Se pierde el control, total o parcialmente. Escenarios de caos o de anarquía real o supuesta alimenta las ansias guerreristas y termina un grupo grande, pequeño, numeroso o no, tomando las vías violentas por su propia vía, de forma voluntariosa, de forma particular. Ese proceso tiene años ya, y prueba de ello lo hemos visto con la cantidad de militares y civiles que se encuentran presos o que han sido asesinados en distintos eventos contra el régimen. Yo creo que eso va en desarrollo. Yo siento que eso podría profundizarse si no se detiene la espiral por donde vamos. Y la única forma de detener esa espiral es con la salida del régimen del poder. Claro. En tal sentido, yo creo que los venezolanos deberíamos entender lo que eso significa y la dureza de las palabras que están detrás de ese desarrollo histórico. Desarrollo histórico que se ha vivido en distintos momentos de Venezuela y se ha llamado de distintas maneras y siempre ha terminado igual. Entonces, sin duda, sí, la preocupación es grande y deberíamos estar preocupados todos. Tenemos que ir al corte comercial, vamos al corte, ya venimos con la parte final de Y así nos va. Escuchamos Y así nos va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR